100 toneladas de hierro. Silencioso. Letal. Un zumbido que cortaba el aire denso de las montañas. 1920. Los periódicos de la época lo llamaban con temor y respeto. El monstruo eléctrico. No venía de los talleres de Europa. No era una máquina inglesa. No era un diseño alemán. Era una bestia nacida para conquistar el relieve de México. Pendientes imposibles, barrancos que daban vértigo. Allí donde el vapor moría, allí donde el carbón se rendía, justo ahí rugía la electricidad. Olviden la elegancia. Esto era fuerza bruta, ingeniería pura. Hoy vamos a entrar en las entrañas del gigante que cambió para siempre el transporte ferroviario en toda América Latina. Este coloso no solo dominó las rutas más peligrosas durante décadas, fue un laboratorio, un campo de pruebas para la compañía más grande del planeta, la Union Pacific. Técnicos estadounidenses cruzaban la frontera. No venían de paseo, venían a estudiar. Querían entender cómo esta máquina hacía lo imposible. ¿Por qué las locomotoras de vapor no podían? Esas titanes que habían conquistado continentes enteros se arrodillaban ante las cumbres mexicanas, pero este monstruo no. Él subía con una facilidad que asustaba. Prepárense. Lo que van a descubrir sobre la ingeniería mexicana y la colaboración internacional en la primera mitad del siglo XX va a cambiar su forma de ver la historia de nuestro acero. Todo empezó mucho antes de los cables y los motores eléctricos. 1862. Estados Unidos estaba partido en dos. Guerra civil. Sangre. Pero en una oficina de Washington, el presidente Abraham Lincoln sostenía una pluma. Con un trazo firme, firmó la Ley del Ferrocarril del Pacífico. Era una misión suicida. Unir un continente con rieles de hierro, miles de kilómetros, praderas que no terminaban nunca, desiertos que mataban de sed, montañas que cerraban el paso como muros de piedra. La Union Pacific nació de esa firma, de ese papel húmedo por la tinta de la ambición. 1869. El mundo cambió para siempre. Promontory Summit, en el estado de Utah. Un martillo golpeó un clavo. Pero no era cualquier clavo, era el clavo de oro. El sonido del golpe resonó en todo el planeta. Habíamos entrado en una nueva era. Las reinas absolutas eran las máquinas de vapor, titanes de fuego y agua. Tragaban carbón por toneladas, escupían columnas de humo negro que manchaban el cielo. Podían arrastrar el progreso por distancias impensables, pero tenían un límite técnico, un muro invisible, la montaña. Subir no es fácil para el vapor. La física no perdona. Las calderas empezaban a sufrir bajo la presión. El metal se quejaba. Las ruedas de acero buscaban agarre en el riel, pero a veces solo encontraban hielo o grasa. El patinar de las ruedas, el chirrido metálico, era el sonido del fracaso mecánico. El consumo de agua se volvía ridículo. El carbón desaparecía en los hornos en cuestión de minutos. Y luego, el túnel, la pesadilla de cualquier maquinista. Oscuridad total. El humo no tenía hacia dónde ir. Se quedaba ahí, espeso, caliente. El hollín entraba en los pulmones. Los ojos ardían. El aire desaparecía. Hubo hombres que nunca salieron de esos túneles, asfixiados por su propia máquina. El vapor, ese gigante que conquistó el mundo, se estaba asfixiando en las alturas de México. Se necesitaba algo más, algo que no necesitara oxígeno para quemar, algo que no soltara veneno por la chimenea. México no se quedaba atrás. Finales del siglo XIX. El país se tejía con líneas de acero. El ferrocarril mexicano.
el Chihuahua al Pacífico. Eran obras maestras, pero los ingenieros sabían que el vapor estaba llegando a su fin en las zonas de alta montaña. La Union Pacific miraba hacia el sur con ojos atentos. No era solo comercio, era una alianza técnica. Los ingenieros mexicanos encontraban soluciones para terrenos que los manuales de Estados Unidos no conocían. Los mexicanos recibían tecnología de punta. Era un intercambio de secretos entre hombres que hablaban el idioma del hierro. México no era un cliente, era un socio. Un lugar donde las ideas más radicales podían probarse en condiciones extremas. Si una pieza aguantaba el calor del desierto y el frío de la cumbre mexicana, entonces funcionaba en cualquier parte del mundo. El escenario estaba listo para la llegada del monstruo. 1909, el estado de Washington. Un agujero negro en medio de la montaña. El túnel Cascade. Era una trampa mortal de metal y roca. Las locomotoras de vapor entraban rugiendo, escupiendo fuego. Pero el humo no tenía salida. El aire se volvía espeso, caliente, tóxico. Los maquinistas sentían cómo sus pulmones se cerraban. El monóxido de carbono no avisa, te duerme, te mata. Hubo hombres que se desmayaron sobre los controles, trenes fantasma corriendo sin dirección dentro de la montaña. Fue una tragedia. Pero de la muerte nació la chispa. El Great Northern Railway tomó una decisión radical: electrificar el túnel. Instalaron cables de cobre, catenarias en el techo. Alimentaron las máquinas con rayos controlados. El resultado fue un milagro técnico. Silencio, limpieza, potencia inmediata. No más humo, no más asfixia. La noticia corrió como pólvora por los rieles del mundo. Si funcionó en las cumbres nevadas de Estados Unidos, ¿podría funcionar en las selvas y barrancas de México? La respuesta no tardó. México no iba a mirar desde la barrera. México iba a liderar. Ferrocarriles Nacionales de México tenía un dolor de cabeza, una ruta que hacía llorar a los ingenieros más experimentados. El tramo de Orizaba a Esperanza. Si conocen esa zona, saben de lo que hablo. Las cumbres de Maltrata es una pared de piedra, una pendiente del 4%. Escuchen bien, 4%. Para un ingeniero ferroviario, eso es una locura. Significa que por cada 100 metros de avance horizontal, la máquina tiene que levantar su propio peso y miles de toneladas de carga 4 metros hacia el cielo. En aquel entonces, las locomotoras de vapor llegaban al pie de la montaña y temblaban. Tenían que detenerse, cargar agua, cargar carbón, preparar los pulmones de acero para el ascenso. Los pistones golpeaban con furia. El vapor salía por las válvulas de seguridad con un chillido ensordecedor. Las ruedas de tracción patinaban sobre el riel. Acero contra acero, chispas, calor extremo. Las calderas estaban a punto de reventar. A veces, el esfuerzo era tanto que la máquina simplemente se rendía. Se quedaba muda en medio de la subida. Era ineficiente, era lento, era costoso. El puerto de Veracruz era el corazón de la economía. Todo entraba por ahí: maquinaria, alimento, progreso. Pero ese progreso se quedaba atorado en Maltrata. El cuello de botella era la montaña. Ferrocarriles Nacionales sabía que el vapor había llegado a su límite biológico. No podían poner locomotoras más grandes porque no cabían en los túneles. No podían poner más carbón porque el humo mataría a la tripulación en los tramos cerrados. Necesitaban un cambio de paradigma. Decidieron apostar todo a la electricidad. 1920. Un México que apenas sacudía el polvo de la revolución decidió saltar al futuro. Llamaron a los gigantes del norte, General Electric. Y la compañía Westinghouse. No querían juguetes, querían monstruos, máquinas que no supieran lo que es el cansancio. Llegaron las primeras unidades. Las llamaron Box Cab, traducido, cabina de caja.
Olviden las formas aerodinámicas. Eran rectángulos de acero remachado, pesados, cuadrados, brutales. No tenían chimeneas, no tenían tender de carbón. En su lugar, tenían pantógrafos, brazos articulados de metal que buscaban el cable de cobre en lo alto. Cuando el pantógrafo tocaba la catenaria, la chispa azul saltaba. 3000 voltias de corriente continua. 3000. Era una cantidad de energía que en esa época parecía magia negra. Los técnicos mexicanos miraban con desconfianza. ¿Cómo un cable tan delgado podía mover 100 toneladas de hierro? Pero cuando el maquinista movía la palanca del controlador, el zumbido empezaba. No era un estruendo, era una vibración que sentías en los dientes, un zumbido metálico, constante, hipnótico. Los motores de tracción en los ejes despertaban. El torque era inmediato, sin esperas, sin calentar agua. La box cab se aferraba al riel y empezaba a subir, lenta pero imparable, como un depredador que no necesita respirar. La prensa de la Ciudad de México no hablaba de otra cosa. Los reporteros viajaban hasta Orizaba solo para ver el espectáculo. Escribían sobre el monstruo eléctrico. Describían cómo la máquina subía las pendientes de Maltrata y Aculcingo sin soltar una sola gota de sudor negro. Los pueblos cercanos se asomaban a las vías. El silencio de la máquina asustaba. Solo se escuchaba el roce del pantógrafo contra el cable y el viento cortado por la estructura de acero. Era el futuro entrando por la puerta grande de la montaña. Pero para que este monstruo rugiera, se necesitaba algo más que máquinas. Se necesitaba una infraestructura que no existía. Cables, postes, subestaciones y sobre todo, agua. Mucha agua. Pero no para las calderas, sino para generar la fuerza. La planta hidroeléctrica de Río Blanco fue la clave. Usaron la fuerza de las caídas de agua naturales para generar los rayos que alimentarían al gigante. Fue un sistema perfecto, un círculo de ingeniería pura. El agua de la montaña generaba la electricidad para que la máquina pudiera vencer a la montaña. México estaba operando tecnología que en Europa todavía era un sueño. Éramos el laboratorio del mundo. Schenectady, Nueva York. El corazón de la industria eléctrica pesada latía en ese rincón del norte. Pero los pulmones de ese progreso estaban en las montañas de México. No fue una simple compra de equipo, fue una alianza de sangre técnica. Ingenieros mexicanos empacaban sus maletas, viajaban miles de kilómetros, llegaban a los talleres de General Electric. Sus manos tocaban los mismos tornillos que los técnicos estadounidenses. Aprendían el secreto de los bobinados, la danza de los electrones, el lenguaje del cobre. Pero el aprendizaje era mutuo. Los ingenieros del norte venían a México. Miraban las cumbres de Maltrata con respeto. Y con miedo. Lo que funcionaba en un laboratorio fallaba en el aire ralo de nuestras montañas. México era el juez final. Si la tecnología sobrevivía aquí, sobrevivía en cualquier parte del planeta. La razón técnica era aplastante. El vapor era muerte en los tramos cerrados. Imaginen un túnel largo, estrecho, tallado en roca viva. Una locomotora de vapor entra rugiendo. El humo negro choca contra el techo. No tiene salida, se expande, baja, el aire desaparece. Los fogoneros sentían cómo sus pulmones se cerraban. El monóxido de carbono es un asesino silencioso. Te duerme, te apaga. Hubo hombres que nunca despertaron de ese sueño tóxico. Pero el monstruo eléctrico no quemaba nada, no robaba el oxígeno. Atravesaba la montaña en un silencio casi fantasmal. Los maquinistas podían respirar. El aire olía a ozono, a metal limpio, a progreso.
Los túneles ya no eran cementerios, eran pasillos de alta tecnología. Y estaba el mantenimiento. El vapor es caprichoso. El agua corroe las calderas. El fuego deforma el acero. Miles de piezas móviles golpeando entre sí. Una locomotora de vapor de 1920 duraba 15 años antes de necesitar una cirugía mayor. Pero el gigante eléctrico era distinto. Menos piezas, menos fricción, más eficiencia. Algunos de estos monstruos operaron por más de 30 años. 3 décadas, subiendo y bajando. Bajo el sol brutal, bajo la lluvia que corta la cara. Sus motores de tracción eran robustos, simples, brutales. Un diseño hecho para durar 1000 años. Para que este milagro ocurriera, construyeron una infraestructura invisible. Subestaciones eléctricas cada 10 kilómetros. Pequeñas fortalezas de ladrillo y transformadores. Ahí se regulaba la furia de los 3000 voltios. La planta hidroeléctrica de Río Blanco entregaba su potencia día y noche. Era un sistema integrado. El agua de las montañas mexicanas se convertía en corriente. Esa corriente viajaba por cables de cobre. Llegaba al pantógrafo y movía toneladas de carga hacia la capital. Era una coreografía de ingeniería perfecta. México no solo usaba la tecnología, México la dominaba, la hacía suya. Los talleres mexicanos se llenaron de especialistas. Electricistas ferroviarios que conocían cada cable, cada conexión, cada zumbido del motor. Éramos una potencia industrial en pañales, pero con dientes de acero. Los hombres de la Unión Pacific regresaron, pero esta vez no traían planos, traían libretas vacías. Querían anotar, querían entender. Los mejores ingenieros de Estados Unidos se paraban en las pendientes de Maltrata. Observaban. El sol les quemaba la nuca mientras el monstruo eléctrico pasaba frente a ellos, sin esfuerzo, sin humo. Registraban la eficiencia energética, el desgaste de los motores. Los datos generados en México eran oro puro. Éramos el laboratorio del mundo. Lo que se aprendía en nuestras cumbres se escribía después en los manuales técnicos de Chicago y Nueva York. No era arrogancia, era realidad. México estaba enseñando cómo se conquista una montaña. En las cabinas, una innovación cambiaba las reglas del juego, el control de unidad múltiple. Imaginen la escena, una carga brutal, miles de toneladas de acero y mineral. En lugar de 3 tripulaciones gritando por radio, un solo hombre, una sola mano sobre la palanca, un movimiento suave. Al instante, los motores de 3 locomotoras distintas despertaban al unísono, como si fueran un solo ser, un solo músculo. Esta tecnología permitía una coordinación perfecta, sin tirones, sin riesgo de ruptura en los enganches. Hoy es el estándar mundial. Pero en los años 20 se perfeccionaba aquí, en los rieles mexicanos. Era el cerebro del gigante respondiendo al mando de un solo maquinista. Los talleres nacionales se transformaron. Ya no solo se reparaba, se creaba. Los técnicos mexicanos tomaban los componentes de la General Electric y los adaptaban. Escribían manuales en español. Traducían la ciencia del norte al lenguaje de nuestra tierra. Se formó una generación de electricistas ferroviarios que no le pedían nada a nadie. Sabían desarmar un motor de tracción en la oscuridad. Sabían dónde fallaba el cobre bajo la humedad de la selva. No era una dependencia, era una apropiación. El conocimiento se quedaba en casa. El acero hablaba mexicano. Pero en el horizonte, un sonido nuevo empezaba a retumbar. No era el zumbido limpio de la electricidad. Era un rugido ronco, sucio. El motor diésel. A mediados de los años 50, la tecnología cambió de piel. Las locomotoras diésel eléctricas no necesitaban cables, no necesitaban subestaciones caras. Llevaban su propio generador a cuestas. Eran independientes,
flexibles. El monstruo eléctrico empezó a ver su sombra acortarse. La infraestructura que tanto orgullo nos dio, ahora parecía una cadena. El diésel prometía llegar a donde los cables no alcanzaban. Era el principio del fin para la era del rayo controlado. El gigante empezaba a despedirse de sus montañas. La era del rayo terminó. Lenta, dolorosa. El diésel llegó como un huracán de aceite y conveniencia. No necesitaba cables, no necesitaba subestaciones, era libre. Pero esa libertad tuvo un precio industrial. Poco a poco, el zumbido eléctrico fue reemplazado por el rugido ronco del motor de combustión. El cable de cobre, grueso como un dedo de hombre, fue cortado por la cizalla. Cayó al suelo con un latigazo metálico. Se enrolló en el polvo de la vía. El metal que llevaba la vida a los motores ahora era solo peso muerto, vendido por kilo. Las subestaciones se quedaron vacías, huecas. Sus muros de ladrillo se llenaron de grietas y maleza, como catedrales olvidadas de una religión técnica que ya nadie practicaba. Los postes de concreto se inclinaron. Se rindieron ante el peso de los años. El monstruo eléctrico fue empujado a los patios traseros, al rincón del olvido, allí donde el óxido empieza a devorar el acero sin prisa. Si viajan a Puebla, vayan al Museo del Ferrocarril Mexicano. Allí descansa uno de ellos. Pónganse frente a él, sientan su tamaño real. 100 toneladas de hierro frío. Toquen los remaches de la cabina, sientan la textura rugosa del acero que una vez vibró con 3000 voltios de potencia pura. Ese pedazo de metal no es chatarra vieja, es un monumento al orgullo nacional. Es el testimonio de un México que no pedía permiso para ser moderno. Un país que apenas sacudía el polvo de una revolución sangrienta. Y aún así, tuvo la visión de construir el mañana. De electrificar cumbres donde otros solo veían el abismo. Los ingenieros mexicanos de 1920 no seguían a nadie. Ellos marcaban el camino. Piénsenlo bien. Técnicos de la Unión Pacific, los hombres más capacitados de Estados Unidos, cruzando la frontera para tomar notas, para aprender de nosotros. No venían por turismo, venían por la ciencia, porque aquí, en las barrancas de Maltrata y las cumbres de Esperanza, se estaba inventando el futuro ferroviario. Ese conocimiento no se evaporó, se quedó en los rieles, en el diseño de cada sistema de tracción que usamos hoy en día. El gigante murió, pero su alma de electrones vive en cada locomotora que hoy devora kilómetros, en cada motor que ruge en la noche mexicana. La pregunta que nos queda es amarga. ¿Qué nos pasó? Dejamos de ser el laboratorio para ser el cliente de catálogos de otros países. Dejamos de diseñar para empezar a comprar lo hecho. El espíritu de innovación se quedó dormido en un rincón de la estación. Pero no está muerto. Sigue ahí, en las manos de cada mecánico, en la mente de cada ingeniero que sabe que podemos ser más que simples operadores. El monstruo eléctrico es el recordatorio. México tiene la capacidad, tiene la determinación y tiene el acero en el alma. Solo falta decidirse. Volver a ser el país que construye el futuro, en lugar de verlo pasar sentado en el andén. Si esta historia de máquinas y orgullo mexicano les ha movido la sangre, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que el algoritmo sepa que el ingenio mexicano importa. Háganse miembros para que sigamos rescatando estas hazañas del olvido. Compartan este video con otros locos por la ingeniería. Que el zumbido del gigante vuelva a sonar, al menos en nuestra memoria colectiva. ¿Conocían a esta bestia de las montañas? ¿Sabían que los vecinos del norte venían a estudiarnos? Los leo en los comentarios.
Díganme qué otra historia industrial merece ser contada con el respeto que se merece.